¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Tiempo, como siempre, a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Tenemos mucho que conversar con todos ustedes, si bien el sistema frontal, que comenzó hace exactamente una semana atrás, ha quedado atrás. Las precipitaciones han cesado, al menos en los territorios más complicados. Independiente de eso, hay mucho que analizar, conversar, proyectar hacia adelante. Además, ojo, atención, hay un sistema frontal que debiese llegar durante las próximas jornadas al sur de nuestro país y que dejaría también algunas precipitaciones, por ejemplo, en el centro sur. Me refiero a la región del Maule hacia el día viernes. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en CNN Chile. Comenzamos CNN Tiempo. Y ya les decía, vamos a analizar, a seguir proyectando lo que sucedió en nuestro país, en el centro sur y en parte del sur, con las intensas precipitaciones, este sistema frontal que ya cumple una semana desde su comienzo, la tarde del miércoles anterior, que se intensificó, por ejemplo, en la región metropolitana la madrugada del jueves y que dejó imágenes como las que estamos revisando ahora, con cantidades históricas de milímetros de precipitación caída, con una isoterma cero alta que provocó, por ejemplo, deslizamientos, crecidas de caudales, desbordes como los que estamos revisando precisamente en la imagen, y por supuesto que trajo consigo el drama humano que ha hecho que, por ejemplo, las autoridades de gobierno durante todos los últimos días estén desplegadas en terreno y por estos días particularmente haciendo el catastro a través de las fichas de emergencia, las fichas FIBE, para llegar con la ayuda lo más rápido posible. Estamos hablando de bonos de hasta 1,5 millones de pesos que son para atender la contingencia. Pero sin lugar a dudas, luego de atendida la emergencia, hay que iniciar un nuevo proceso de reconstrucción y eso no va a ser tan rápido. Recordemos que paralelo a lo que está sucediendo ahora, se está generando el proceso de reconstrucción, por ejemplo, por los incendios del verano. Así es que son procesos que van a ir caminando en paralelo y que esperamos lleguen con una solución definitiva lo más pronto posible para todas aquellas personas que en muchos casos lo perdieron todo a raíz de este sistema frontal. Tenemos una pregunta planteada en la pantalla a esta hora de la tarde. ¿Funciona el sistema de alerta meteorológica? ¿Tenemos que acostumbrarnos a sistemas frontales de estas características? ¿Cómo proyectamos el invierno? Bueno, de todo eso vamos a conversar con un amigo, con un profesional experto que constantemente nos acompaña en CNN Tiempo. Me refiero a Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, que ya está una vez más en contacto con CNN Tiempo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Raúl, interesados en conversar contigo. No habíamos tenido la oportunidad de conectarnos luego de esta emergencia ni tampoco durante la emergencia. ¿Qué evaluación haces de todo lo sucedido? Bueno, desgraciadamente el balance no es particularmente positivo, es decir, tuvimos pérdidas materiales que lamentar, algunas pérdidas humanas también que lamentar, pero justamente porque es necesario hacer un balance, eso requiere hacer comparaciones a veces incómodas. Si uno compara, por ejemplo, la última vez que tuvimos una inundación comparable en la zona centro-sur del país, también con una crecida importante del río Biobío, eso ocurrió en un temporal en agosto del 2006, es decir, antes de que comenzara en el 2008 el periodo que llamamos la mega sequía. Así que han pasado ya más de casi un par de décadas desde que no teníamos un evento de esta magnitud en la zona centro-sur y afortunadamente algunas cosas funcionaron mejor que otras. Una de las cosas que funcionaron menos mal, diría yo, fue el sistema de alerta temprana, es decir, mucha gente salvó su vida gracias a que recibió oportunamente una alerta en su celular, y eso explica por qué el número de víctimas mortales en este evento, a pesar de su intensidad, fue mucho menos. Casi 12 veces menos víctimas tuvimos esta vez que en el 2006, me refiero a víctimas fatales. ¿Y qué no funcionó? Desgraciadamente seguimos teniendo pérdidas materiales. Esas pérdidas materiales muchas veces obedecen a la mala planificación territorial. No solamente que nuestros políticos no han hecho enforcement, no han obligado a que no se permitan construcciones en lugares que sabemos son de riesgo de inundación, sino que además de eso han permitido que ese tipo de construcciones continúen. Uno de los ejemplos es uno de estos hospitales que desgraciadamente ya había sido inundado antes, se volvió a inundar ahora, el hospital de Licantén, y que afortunadamente ahora el gobierno ha tomado la decisión de trasladar completo el hospital a una zona no inundable. Ese es un ejemplo más de muchos asentamientos, no solamente infraestructura pública, sino privada, que nuestros políticos han permitido que se asienten en zonas que sabemos
sabemos que son inundables. Nosotros no somos un país extraordinariamente pobre donde no sabemos qué se va a inundar. No, nosotros tenemos mapas de riesgo y el Estado tiene mapas de riesgo donde se sabe perfectamente, gracias al registro histórico, que mantenemos bastante bien también, qué zonas, qué puntos son susceptibles de inundarse cuando tenemos este tipo de eventos. Así que el hecho de que sigamos teniendo pérdidas materiales significa que alguien no hizo bien su tarea, y la tarea pendiente que tenemos es planificación territorial. Esa es la parte mala. La parte buena, otra vez, es que la mayoría de las personas, muchas personas que estaban en zonas inundables, recibió oportunamente una alerta temprana en su celular y muchas veces pudo, gracias a esa alerta, salvar su vida. Logramos salvar vidas, pero muchas veces todavía no logramos salvar el modo de vida de muchas personas. A pesar de que no murieron, perdieron todo lo que tenían. Exactamente, Raúl, y volvemos a conversar de algo que se ha vuelto recurrente durante el último tiempo en nuestro país, y es que somos tan reactivos más que preventivos, y surge una crítica a nivel ciudadano que es súper legítima también, porque estábamos conversando fuera de micrófono, Raúl, que venimos de 13 años con una sequía profunda, y muchas personas que hoy día tal vez nos están viendo en CNN Tiempo podrían decir, bueno, y en todo ese tiempo, ¿por qué no se generaron políticas? ¿Por qué no se mejoró la logística? ¿Por qué no se invirtió en obras de mitigación o en mayor tecnología para evitar escenarios como los que vivimos durante las últimas jornadas? Es una crítica súper legítima y que surge dentro del análisis que se hace luego del sistema frontal. Sí, pero sí se han realizado muchas inversiones en sistemas de alerta temprana, o sea, lo que se llama sistemas de alerta temprana contra eventos extremos que el cambio climático desgraciadamente hace cada vez más frecuente. Nosotros estamos bien. Nosotros había una alerta emitida por la Dirección de Mitigación de Chile el día lunes. Ese es el problema. Más en la otra parte, no tanto en la alerta, sino en evitar que tengamos... Viste que los sistemas de alerta temprana te permiten salvar vidas, ¿te fijas? Pero el problema es que todavía seguimos instalando obra de infraestructura, muchas veces crítica, como el Hospital de Alicante, en zonas que sabemos que son de riesgo de inundación. Entonces es ahí donde está el problema. Ahora, requiere decisión política. Cuando tú tienes una sequía, cuando no hay un evento extremo como este desde el 2006 en la zona centro-sur, te fijas, muchas veces los políticos tienen la tendencia a evitar tomar decisiones que son muchas veces difíciles. Si tú necesitas relocalizar una población, la población se va a oponer. Se va a oponer, y por lo tanto tú, para hacer enforcement de la regulación del territorio, tienes que tomar decisiones difíciles y tienes que pagar costos políticos. Eso desgraciadamente muchos políticos no están dispuestos a hacerlo. Es decir, no es solamente un problema de legislación, no es ese por ahí, no es un problema de falta de regulación, no es un problema de que no sepamos qué es esa parte inundable. Es muchas veces un problema de falta de voluntad política. Muchos de nuestros políticos no están dispuestos a pagar los costos que tomar decisiones difíciles implica. ¿Falta escuchar de una manera más profunda o con mayor atención a la comunidad científica? Yo creo que no. Fíjate tú que los mapas de riesgo lo tiene el Estado, los distintos estamentos estatales tienen perfectamente claro cuáles son las zonas inundables, y muchas veces la población también tiene la información. ¿Qué quiere decir? No hay chileno que no sepa que instalarse al lado de una quebrada es susceptible de ser afectado por incendios que se propagan a través de las quebradas en verano, o por inundaciones en caso de crecidas de ríos durante el invierno. Los chilenos saben eso, pero están obligados por la pobreza a instalarse en zonas donde la mayoría de las personas no se quiere instalar. Entonces lo que requieres tú es que el Estado ayude a estas personas proveyéndoles una alternativa sustentable. No es sustentable. Lo menos sustentable del mundo es instalarse en una quebrada o una zona susceptible de ser afectada por una crecida de río. Te fijas, muchas personas están obligadas a hacerlo, así que hace falta la mano generosa del Estado para trasladar a estas personas. Ahora, no te creas que trasladar a unas personas es tan fácil como tú le llevas a una, de una persona que lleva un tiempo ahí instalado y lo tratas de trasladar, y esa persona va a oponerse. Por eso te digo, muchos políticos evitan meterse en ese lío, porque en efecto es un lío, se pagan costos políticos por eso. ¿Te fijas? Desgraciadamente es una cosa que si no llevamos a cabo, vamos a seguir teniendo que lamentarnos de lo que ha sucedido. ¿Te fijas? Al menos yo espero que en el caso de los hospitales, de las comisarías, ya no se vuelvan a instalar, a reconstruir comisarías y hospitales, infraestructura crítica pública en general en zonas de alto riesgo. La infraestructura pública se puede trasladar, se puede reconstruir, se puede relocalizar sin problema. Yo entiendo en el caso de las poblaciones, trasladar una población arraigada con un territorio, aunque ese territorio sea inadecuado, es muy difícil.
Bueno, pero ahí se pone sobre la mesa la discusión sobre fortalecer, por ejemplo, lo que decíamos recién, obras de mitigación, fortalecer el trabajo multidisciplinario que debería existir en torno a los planes reguladores y así otros temas. Raúl, pero va avanzando el tiempo y quisiera que habláramos del sistema frontal propiamente tal, de cómo se nos viene el próximo periodo. Tuvimos un sistema frontal con isoterma cero alta, con un río atmosférico cálido que chocó con el continente, intensas precipitaciones y también la llegada del fenómeno del Niño. En todo este panorama, ¿tuvo injerencia en la magnitud del sistema frontal la crisis climática o en esta pasada la dejamos afuera? Mira, el cambio climático hace que haya más humedad en el ambiente. ¿Te fijas? Al final, el cambio climático, al calentar la atmósfera, pero también calentar el océano, está acelerando el ciclo del agua. Así que el ruido atmosférico, por ejemplo, que es el que trajo estas abundantes precipitaciones en la cordillera, es básicamente humedad que viene del trópico. Así que el trópico está cada vez más húmedo y es evidente, lógico pensar, y hay evidencia científica que lo verifica, que los ríos atmosféricos vienen cada vez más cargados. Es decir, es razonable pensar que los ríos atmosféricos son cada vez más intensos. Solo que en el caso de Chile, una de las pocas regiones del mundo que están perdiendo precipitación, la frecuencia en la zona central, en la zona centro-sur, de ríos atmosféricos está disminuyendo. Los ríos están más cargados, los ríos atmosféricos me refiero, traen precipitaciones más abundantes, ¿ok? La cota, la isoterma cero, está subiendo progresivamente la cordillera, ¿te fijas? Así que por ese lado vamos mal, pero no hemos tenido eventos de precipitaciones tan intensos gracias a que, entre comillas, gracias a que tenemos sequía, ¿te fijas? Entonces como que el riesgo para Chile de inundaciones, siempre ha habido aluviones en Chile, ¿te fijas? Un país cordillerano, ese es un riesgo innato a nuestra geografía, pero no hemos tenido eventos grandes. La última vez, como te decía, que en la zona centro-sur tuvimos un aluvión de este estilo fue en el 2006, antes de la megasequía. La megasequía, ¿te fijas?, destruido buena parte de nuestras comunidades rurales, pero por otro lado ha evitado que tengamos que vivir aluviones de manera tan frecuente. Eso no significa que no vaya a volver a pasar algo similar en el futuro. De hecho, podría ser peor el evento, pero antiguamente me refiero a hace un par de décadas, de acuerdo a varios estudios universitarios hechos en Chile, había riesgo de desborde del río Biobío cada 2 o 3 años. Sí. Eso ya no pasa ahora, ¿te fijas? ¿Por qué? No porque se hizo una labor de mitigación, encajonamiento del río, no. Simplemente porque la sequía ha disminuido el riesgo de estos eventos, pero como acabamos de verificar empíricamente esta semana, eso no significa que estos eventos no van a pasar, solamente que van a pasar de manera cada vez menos frecuente. Raúl, tenemos canales digitales abiertos justamente acá arriba, hashtag CNNTiempo, y nos llega precisamente una pregunta que tiene vínculo con lo que tú respondías recién. Estos ríos atmosféricos cálidos, estos sistemas frontales con intensas precipitaciones, ¿llegaron para quedarse? ¿Debemos acostumbrarnos a panoramas de estas características o a sistemas frontales de estas magnitudes? ¿Debiésemos esperar algo similar en los meses que se vienen para adelante? Sí y no. Mira, los ríos atmosféricos siempre nos han estado acompañando, solamente que la terminología río atmosférico comenzó a utilizarse en la comunidad científica solamente en la última década, ¿te fijas? Pero para nosotros, los que vivimos en la zona central de Chile, también para quienes viven en California, la mitad de las lluvias anuales tienen incluido un río atmosférico de por medio. ¿Te fijas? O sea, los ríos atmosféricos son normales. Lo que sí, como dijimos recién, es que a pesar de que estamos en latitudes medias, California y centro de Chile, recibiendo cada vez menos ríos atmosféricos, estos ríos atmosféricos vienen con mayor humedad que en el pasado. ¿Y por qué? Porque el cambio climático está haciendo que la humedad de nuestra atmósfera vaya hacia arriba. Sí, lo más probable es que tengamos cada vez menos ríos atmosféricos, pero cuando nos llegue un río atmosférico podrían pasar cosas malas, desgraciadamente. Así funciona el nuevo mundo que hemos creado con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Aumentan las precipitaciones en lo que se viene por delante? ¿En el invierno vamos a tener un mes de julio lluvioso, un mes de agosto o incluso a principios de septiembre? Bueno, este año, a pesar de que el cambio climático a nosotros nos está robando precipitaciones, este es un año especial. ¿Por qué es un año especial? Porque a pesar de que el cambio climático nos quiere robar precipitaciones, tenemos el Niño que nos está echando, entre comillas, una mano, a veces más una cachetada que una mano con las precipitaciones, ¿te fijas? Así que es probable, y ese es el pronóstico estacional emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que las precipitaciones en el próximo trimestre se acerquen a valores típicos o sobretípicos. Por ejemplo, eso significa que en Santiago deberían caer en el próximo trimestre 200 milímetros. 200 milímetros es lo que caía hace 2 décadas de manera normal. Pero ahora, si eso se da, si eso se concreta, nos va a parecer que tuvimos un trimestre muy, muy lluvioso. Te fijas cómo hemos perdido la memoria de lo que suele suceder. 200 Vamos a ver, milímetros este adicionales a lo que cayó el fin de semana.
Lo que pasa es que ese es otro punto importante. Lo que cayó el fin de semana fue re poco. En Santiago fue 40 milímetros nada más. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si Pero le agregamos 200 más en los próximos 3 meses. Hubo crecida el río Maipo. Sí, va a subir más. Pero el río atmosférico lo que hizo fue, lo que tú mencionaste, la característica era que era, entre otras cosas, aire cálido tropical, y por eso la isoterma estuvo tan alta. No es que haya llovido tan poco. La clave, lo dañino de esto, fue que en vez de que cayera nieve en la cordillera, nevó. Claro. Eso fue lo que provocó el problema. No fueron la cantidad de milímetros, que no fueron tan extraordinarios. Sí, claro, y generó todos los deslizamientos y los desbordes que ya conocemos. Sí. Otro tema, Raúl, las trombas marinas, me imagino has podido ver algunas que han circulado en las redes sociales durante las últimas horas, sobre todo en el sur de nuestro país. ¿Tienen relación con el sistema frontal reciente? No necesariamente. Las trombas marinas en general son como los tornados. Lo que requieren es que se junten una masa de aire cálido y una masa de aire frío. En general, por eso es que las trombas marinas o los tornados en Chile y en todo el mundo se dan en las temporadas intermedias, te fijas, en el otoño o en la primavera, no tanto en el invierno. Ahora, nosotros, te fijas que necesitas como una... ¿Por qué en la primavera o en el otoño? Porque necesitas que se encuentren masas de aire frío que en general viene desde el sur, y una masa de aire cálido que en general viene desde el trópico, ¿te fijas? Entonces, en el invierno todo está frío, en el verano todo está cálido, entonces no se da ese encuentro, esa diferencia de temperatura entre dos masas de aire que se encuentran. Entonces, ahora, como estamos con el Niño y el trópico está extraordinariamente cálido, entonces hay masas de aire que por diversas razones han sido advectadas, transportadas hacia nuestras latitudes y se encuentran con masas de aire frío que viene desde el sur de Chile, y el riesgo por eso de tornados y de trombas marinas este año se ha trasladado de mayo, que es donde típicamente se da, un poco hasta junio. No es que en junio no tengamos este tipo de riesgo, pero te fijas que han comenzado a aparecer más videos, no es solamente porque tenemos mayor capacidad de detección, sino porque en efecto el riesgo ha aumentado, porque este es un año especial, este es un año del Niño, y el Niño para nosotros significa montones de problemas. En febrero se nos quemó esta misma zona que se acaba de inundar, ¿te fijas? Y esta es la mitad del año. Vamos a ver cómo nos va el próximo semestre. Pero este es un año del Niño. El Niño significa, no solamente para Chile, sino para el mundo, problemas. Antes de terminar, Raúl, tengo dos preguntas. ¿Cuál es la proyección en el norte de nuestro país, en el altiplano? Y me refiero particularmente hacia el invierno altiplánico. ¿Podríamos tener menos lluvias en ese territorio? ¿Se podría generar una sequía en ese territorio? Sí, usualmente el Niño no favorece, interesante, porque el Niño no favorece el invierno altiplánico, ¿te fijas? Pero el Niño sí favorece precipitaciones en esta época. Viste que en el norte de Chile, bueno, es seco el norte de Chile, no llueve en el norte de Chile. Pero como este es un año especial, un año del Niño, y la zona, el Pacífico frente a las costas de Perú, unos pocos cientos de kilómetros por encima del norte de Chile, está está en valores récord, no visto desde 1998. Bueno, hay riesgo de que haya precipitaciones en el norte de Chile. Así que hasta el invierno altiplánico, que debería ser más o menos seco, ¿te fijas? Hasta ese invierno altiplánico, ahora hay riesgo de que se generen precipitaciones en el desierto. O sea, podría llover es seco. En estos meses venideros, lo más próximo. Así es. ¿Y cuál es el problema? Sí. Pues ya sabemos el problema. Aluviones. ¿Te fijas? Así que el riesgo de aluvión en el desierto de Atacama, igual que en el resto del país, este año es mucho mayor que el año pasado. ¿Por qué? Por el Niño. Claro. Raúl, lo último, se habló mucho durante las últimas jornadas, bueno, la emergencia, la visita del presidente de la República a la Antártica, luego suspendió la segunda parada que era en Puerto Williams. Pero yo te quiero preguntar sobre la perspectiva científica de esa visita. ¿Qué se saca en limpio del encuentro del presidente de la República con autoridades de la Antártica, con la comunidad que está allí a nivel científico? ¿Qué sacamos en limpio de esa visita? Vamos a ver, o sea, tú sabes, los presidentes usualmente, como todo buen político, hacen promesas de apoyo a la ciencia. El presidente sacó un tuit diciendo que la Antártica es un territorio muy importante para el estudio del cambio climático. Así que eso esperamos que se concrete en apoyo hacia la ciencia. Y los apoyos en ciencia no son, sigue adelante. No. Necesitamos más que palabras de apoyo. Necesitamos financiamiento a la ciencia. Esperemos que ese sea el caso. Yo soy optimista. A propósito, el sistema frontal y los desastres asociados acortaron la visita. El presidente no pudo lanzar el globo. El globo lo tenían mis estudiantes preparados para que el presidente lo lance, ¿te fijas? Así que nos quedamos con el globo inflado. Pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad con autoridad de similar calibre se atreva a hacer alguna actividad científica. Hubo mala suerte esta vez. Esperemos que en el futuro haya mejor suerte.
Por supuesto. Raúl, te quiero agradecer la conversación y qué importante relevar el rol que tiene la Antártica para todo el territorio nacional y la influencia, lo hemos conversado en otras oportunidades, en todo el mundo, en el clima del todo el mundo que se maneja, o la influencia más bien que tiene el continente blanco. Raúl, muchas gracias, y te quiero dejar invitado para otra entrevista porque me interesó que conversemos más lo del norte, lo del altiplano. Sería interesante profundizar en otra conversación sobre ese tema y la proyección en ese territorio. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Nos vemos. Chao, Chao, Raúl.